¿Qué tal, hermanos? Qué gusto saludarles de nuevo a través de este medio. Damos gracias a Dios por este precioso día, el día domingo, que es el día del Señor. Y hoy continuamos con esta serie que iniciamos la semana anterior, que hemos titulado Premio al que es fiel. Y ya escuchamos la lectura bíblica en Lucas 18. Y también este pasaje se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, del 27 al 30. Y quiero retomar la lectura que hicieron los hermanos desde el verso 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Quiero hablar de lo que cuesta para los seguidores de Cristo el ir tras de Él, o el costo de seguir a Jesús. Quiero también compartirles una historia, es la de Stephen Curry, uno de los más reconocidos jugadores de la Liga de Baloncesto de los Estados Unidos, la NBA, uno de los mejores lanzadores de toda la historia en este deporte. Según los especialistas en descubrir talentos, este joven basquetbolista no tenía mucho futuro en la liga. ¿Por qué? Por su escasa estatura. Solo medía 1,91 m. Y en ese deporte se necesita 2'10", 2'20" para poder competir y estar entre los mejores. Así que tenía también poca fortaleza física. Para el medio del básquetbol profesional era bajito y no tenía suficiente fortaleza física. Este deportista, al saberlo, se dedicó de lleno a trabajar, esforzándose, sacrificándose sin delimitar sus horarios, hasta alcanzar una transformación en su físico y adquirir una técnica espectacular. 6 años después, Stephen consiguió ser declarado el mejor jugador de toda la competición y ganó algo que todos los grandes deportistas del básquetbol profesional anhelan: el anillo de campeón de la NBA con su equipo, que habla del mejor basquetbolista de ese año. Nunca se dio por vencido ante las críticas de los especialistas, y lo que hizo fue repotenciar lo que tenía. Luchó contra todas las barreras que se le presentaron. Nadie le veía oportunidad de llegar a ser reconocido como el mejor. Stephen confió en que podía llegar allí y se propuso hacerlo. Y llegó a la meta. Alcanzar algo involucra costo, esfuerzo, desvelos y sacrificar cosas. Ahora pensemos en lo que la palabra de Dios nos habla para los que seguimos a Jesús. Estamos queriendo llegar a la meta y tenemos que sacrificar muchas cosas. En el contexto de esta reflexión,
Jesús da una serie de enseñanzas sobre quiénes entran y quiénes no en el cielo. Habló de la importancia de hacer parte del reino de los cielos y de lo serio que es seguirle a Él. En Lucas 14, 25 al 27 leemos que grandes multitudes iban con Él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Igual que en los tiempos de Jesús, muchas personas han tratado de seguirle, pero diversas cosas les han apartado del camino. No basta con decir creo en Dios, sino conocerle y obedecerle. Y la mejor ilustración es la que hoy nos presenta el evangelista Lucas sobre el joven rico. Él no reconoció a Jesús como Dios, sino como un buen maestro. Él pensaba que tenía la vida eterna gracias a su devoción religiosa. Y el defecto de este joven fue no reconocer su necesidad de Dios. Eso está en Mateo 19. Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, versículo 21, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Muchas personas cuando ven que el camino hacia el cielo es angosto y difícil, en medio de un mundo inmoral y pecaminoso que ofrece fácilmente tantas cosas contrarias al propósito de Dios, entonces lo piensan mucho. No de otro modo podemos llegar a la meta. Hay que dejar lo nuestro definitivamente para tomar lo que Cristo nos quiere dar. Lucas 18, 24 al 27 que ya hemos leído. Debemos conocer muy bien cuáles son los requisitos del que es el camino para transitar hacia la meta. ¿Cuál es la meta? El cielo. Y obtener el premio. Veamos. ¿Cuál es el discípulo que Jesús pide? O el discipulado que Jesús pide mejor. Y cuando hablamos de discipulado, es el ejercicio y la cualidad de un discípulo. Cada creyente debe reflejar a los demás con su vida. Y lo que refleja es la imagen de su Maestro Jesucristo. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero ese es el fruto que el cristiano necesita reflejar en su vida. Hay que negarse a uno mismo y cargar la cruz. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El discipulado que Jesús exige es negarse a uno mismo y cargar cada día la cruz. También renunciar a lo que tenemos y creemos ser. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto nos hace reflexionar en cuanto a la prioridad que le estamos dando a Dios, a las cosas de Dios. ¿Quién es más importante o qué es más importante en mi vida? Dice que por encima de la familia, por encima del trabajo, por encima de la propia vida, debe estar el propósito y la acción de seguir a Jesús, renunciar. También hay que dejarlo todo y seguirle al Señor. Lucas 14, 33.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dejarlo todo y seguirle. También hay que ser constantes. Fidelidad. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ser constantes. Fidelidad. La semana pasada estuvimos hablando de esto. Y dar frutos. Ser fructíferos. No podemos decir que somos seguidores de Cristo, que somos discípulos de Cristo, si no hay fruto en nosotros. El fruto es nuestra vida cambiada, mostrada de otra manera. Ya citamos en Gálatas las evidencias de fruto que debe haber en nosotros: amor, gozo, paz, etc. Pero también en otra parte la palabra habla de dar frutos de almas. Debemos nosotros compartir el evangelio a otras personas. Esta salvación que nos ha traído Jesucristo, compartirla con otros. Es un deber. Y dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevar mucho fruto. Eso muestra a un fiel discípulo. Muestra el discipulado, el desarrollo, el compromiso de alguien que decide seguir a Jesucristo. Y hay algo que quiero rescatar en el versículo 30 de Lucas 18, nuestro pasaje principal: que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Está hablando de aquel que por encima de padre, de madre, de familia, de hijos, de posesiones, de su propia vida, pone al Señor Jesucristo. Dice el Señor que hay un premio. Eso se llama abnegación. Y la abnegación del cristiano trae ganancia, trae premio. Y la abnegación es una virtud en la vida humana que Dios ha puesto. Y de acuerdo al diccionario significa renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otra persona. También es un autosacrificio en la persona que decide seguir a Jesús y obedecerle en todo. Y Pablo mismo lo reconoció en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me llamó y se entregó a sí mismo por mí. Abnegación. Entrega completa al Señor. Y en la vida nueva del cristiano, abnegación es renunciar a todas las cosas por Cristo. Lo hago voluntariamente. Ahora ya no me pertenezco, mi vida le pertenece a Jesús. Esto habla de dejar el hogar y los amigos. Leemos en Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. También está en Lucas 18:28. Cuando el Señor tiene la experiencia, sus discípulos estaban allí con el joven rico, que dice que se fue muy triste cuando el Señor le dijo: vende todo y repártelo entre los pobres. Conocemos de muchas personas a quienes Dios ha hablado a su corazón a través del Espíritu Santo y han dejado sus trabajos, han dejado sus posesiones por seguirle al Señor. Y han salido de misioneros, y han salido de pastores, y han ido a otro lugar a compartir la palabra del Señor. Hay infinidad de testimonios de personas que han hecho esto.
dejar los amigos. Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y quizás una de las cosas cuando venimos a Jesús le entregamos el corazón más difíciles para nosotros es justo dejar los amigos. Y justo darle importancia a lo que conocemos ahora, la salvación de Cristo, por encima de la propia familia. No está diciendo el Señor que dejemos, que no seamos responsables por el hogar. No, debemos seguir siendo responsables. Pero por lo general los amigos nos dejan. Y tenemos a veces amigos que no son lo mejor para el camino que hemos tomado con Cristo. También podemos pensar que nos habla de dejar los negocios. En Lucas 5:27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Este es el llamamiento de Jesús a Mateo. Recordemos, el Señor le dijo, lo vio y le dijo, sígueme. Nada más, Jesús no le dio mayor discurso. Lo cierto es que el Espíritu Santo entró en la vida de Mateo, le tocó y dice que él dejó toda su oficina de atención a la gente en cuanto a los impuestos públicos y siguió a Jesús. Eso es el dejarlo, es esa negación. A veces nos apegamos a las cosas físicas, a las cosas materiales, y Dios nos está llamando, Dios nos está haciendo un llamado para que lo sigamos a Él. Obediencia, ceñirnos a lo que la palabra dice. Y en Lucas 14:33 hay una condición del ser discípulo. Podemos leer 14:33 de Lucas. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es categórico. Dice, hay que renunciar a lo que nos roba la atención hacia Dios. Hay que renunciar a aquello a lo que hemos tenido apegado el corazón. Dice que no podemos ser discípulos de Él si no lo dejamos. Pero también hay una recompensa prometida en Lucas 18 que acabamos de leer. Los dos últimos versículos vamos a releerlos. Y Él les dijo, de cierto digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cuál es la promesa? Que aquí Dios nos va a bendecir. Dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Cierto que cuando venimos a Jesucristo, Él nos ayuda. A veces nos hemos metido en dificultades y al entregarle nuestro corazón a Jesús y seguirle firmemente en el camino, el Señor nos ayuda a ir superando esas cosas, a veces imposibles, a veces son deudas enormes que hemos echado encima y no sabemos qué hacer. Y cuando encontramos a Cristo como la esperanza, Él nos da sabiduría y nos da la gracia y podemos salir de eso. No solo es la vida eterna, las bendiciones no solo están en el cielo, también están aquí. Somos hijos del Dios eterno, el dueño de todo, el que nos ama. Pero en Filipenses 3:8 leemos que hay algo especial en cuanto a esto de la abnegación. Y es la renuncia del apóstol Pablo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Qué interesante. El corazón transformado de Saulo ahora es Pablo, el apóstol, y dice que ahora estima todas las cosas como pérdida. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. ¡Qué ejemplo tan extraordinario el del apóstol Pablo! Por eso Dios lo usó para abrir iglesias en muchos lugares lejos de Jerusalén. Por eso Dios
le dio sabiduría y le dio unción de su Espíritu Santo para escribir tantas epístolas que hoy en día nos bendicen. Él renunció a todo. Recuerda, la abnegación para seguir a Jesucristo trae ganancia. Y otro punto es que la vida eterna es el mayor premio. Versículo 30. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Está hablando cuando vayamos a la presencia del Señor, ya sea porque morimos o ya sea porque el Señor viene en el rapto, en el arrebatamiento y nos lleva, pero vamos a estar con Él. Cuando recibimos a Jesús tenemos seguridad de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es la inmortalidad del alma, de lo que somos como persona, y el derecho a la resurrección de entre los muertos. ¿De qué nos vale alcanzar tantas cosas, tantos reconocimientos, riquezas, felicitaciones o fama? Si al pasar a la eternidad todo se queda aquí. Jesús insistió en preocuparnos por las cosas de arriba y también dijo que debemos invertir en el reino de los cielos, donde nada se deteriora. Eso es pensar inteligentemente, pues un día todos moriremos y solo quienes siguen fielmente a Cristo tendrán la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. O sea, debemos alimentarnos día a día con Él, día a día alimentarnos de Él para tener esa eternidad en nuestra alma, esa vida eterna. Alimentémonos solo con el pan de vida que es Cristo. La vida eterna se obtiene por la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibir a Jesús, creer en Él por fe, reconocer que Él murió en la cruz del Calvario y es nuestro Salvador, nuestro Redentor y que nos perdona. Esto nos hace acreedores, nos hace merecedores en ese momento de la vida eterna, por amor de Cristo nada más. Y también la palabra de Dios habla que por el servicio que nosotros prestemos, el servicio de nuestra vida espiritual, las cosas espirituales, alcanzando a otras personas para el reino de los cielos, nos asegura la vida eterna. Obviamente la palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero es un compromiso de obedecer lo que Él nos dijo, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ya hablamos de ser fructíferos. No podemos quedarnos callados después de conocer esa esperanza de vida que hay para el hombre. Juan 4, 35 y 36. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Hablemos de Cristo. Compartamos con cada persona la esperanza de vida en Jesús. Donde sea que Dios nos lleve, pidámosle a Dios que nos abra una oportunidad natural para hablar con alguien. No hay que forzar esa situación. Aunque la palabra de Dios dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Pero si le oramos al Señor que nos dé diariamente una oportunidad muy natural con alguien para hablarle de Cristo, que abra nuestra boca y que nos dé con su Espíritu Santo algo para decirle a la gente, el Señor se agrada. Prestemos día a día lo que somos, los dones, lo que Dios nos ha dado, para que otro conozca de Jesús. También la vida eterna nos lleva a compartir el conocimiento de Dios.
Juan 17:33, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¡Qué mensaje tan extraordinario el del Evangelio de Jesucristo! Transforma, cambia, y al que lo recibe en su corazón, le da vida eterna. El único Dios verdadero. No hay otro Dios. Hablemos siempre de Jesús. Compartámosle a la gente que Él es la única esperanza. Y hay que sembrar para el Espíritu. ¿Qué estás sembrando en tu familia? ¿Qué estás sembrando en tu círculo de trabajo, en tu círculo de amigos? ¿Qué valores son los que te motivan en la vida? Porque a veces podemos esconder el mensaje del Evangelio por motivar a la gente, por darles palabras hermosas, pero no la palabra de Dios. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. De nuevo la vida eterna. Y concluyo con esto. Hemos hablado de la fidelidad en el creyente y cómo ésta nos lleva a recibir el premio al final de la meta. También hoy de lo que cuesta para cada persona que quiere llegar a la meta del reino de Dios. Y todo esto es solo una parte de lo que necesitamos conocer para recibir ese premio. Debemos poner de nuestra parte. Debemos entregar a Jesús todo lo que somos. Debemos dejar a un lado la atención en las cosas de acá, en las personas más cercanas, y poner a que Jesucristo en el primer lugar. ¿Recuerdas la historia introductoria del basquetbolista de Stephen Curry? Debemos esforzarnos frente a todas las dificultades que nos quieran apartar del camino del Señor. Al Señor no se le dan las obras. Lo que nos sobra de tiempo, lo que nos sobra de esfuerzo, lo que nos sobra de talento, lo que nos sobra de nuestros dineros. No, a Él hay que darle el primer lugar. Seguirle en el camino. Como los discípulos caminaban con su maestro a la par. Anhelamos el cielo, ¿verdad? Pues Dios ha prometido bendiciones para su pueblo mientras estamos aquí. El premio es el cielo. Y en la vida eterna lo más extraordinario que te puedas imaginar. Un cielo. ¿Cómo te lo imaginas? Casas o habitaciones propias en la Nueva Jerusalén. Ese es premio también. Ser ciudadanos del reino de Dios para transitar por esa increíble metrópolis de 2,000 kilómetros por 2,000 kilómetros por 2,000 kilómetros, con calles de oro, puertas de cristal, paredes de perlas y joyas preciosas. Todo eso es el premio que Dios tiene para los que le siguen. Caminar con nuestros seres amados que fueron ya salvos y están adelante, arriba. Adorar permanentemente al Dios eterno. Y ante todo, tener una paz inimaginable en este tiempo en que se ha perdido la paz. En que perdemos la esperanza. En este tiempo donde necesitamos la verdad de Jesucristo alentándonos, la palabra de Dios alentándonos cuando hay incertidumbre. El premio es que un día disfrutaremos de esto y más cosas y veremos el rostro de Jesucristo, el vencedor. Amados hermanos, vale la pena prepararnos como creyentes, como iglesia, para encontrarnos con nuestro amado Señor y Salvador Jesús, quien pronto regresará. Es cierto que seguir a Jesús tiene el costo, un costo, y grande. Jesús nunca dijo que era fácil. Y justamente hay que superar dificultades, obstáculos, críticas, desánimos. Pero
Cristo está con nosotros siempre. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Yo estoy con vosotros, yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Y cierro con lo que dice Apocalipsis 22, 12 al 14. Él dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Mi galardón es el premio que Él va a darnos a cada uno. Dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Discipulado, como somos en el camino tras de Cristo, en ese camino a la meta. Luego dice en el 13, yo soy el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quieres estar en esa ciudad, en el cielo, en la Nueva Jerusalén? Necesitamos mantener limpias las vestiduras de salvación que Dios nos ha dado. Y quizás tú estás escuchando y no has entregado tu vida a Cristo. Dice que son bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero de Dios al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces tienen derecho para comer del árbol de la vida que hay allí en las principales calles de la Nueva Jerusalén y para entrar por las puertas de la ciudad. No cualquiera va a entrar en el cielo. Solamente los que han pagado ese costo y abnegadamente han seguido a Cristo, le han obedecido. Oremos. Nuestro buen Dios, Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser seguidores fieles, entregando, Señor, todo lo que traemos cuando venimos a ti y tomando lo que tú tienes para nosotros. Y nos has dicho que cada uno debe tomar su cruz y seguirte, Señor. Ayúdanos a comprender esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a no depender tanto de las cosas de las que hemos dependido, Señor. Buscarte a ti ante todo. Como dijo Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino es que Cristo vive a través de mi vida. Señor, perdón si hemos dado el primer lugar a otra cosa, a otra persona y no a ti. Y hoy, ayúdanos, Señor, a tenerte en el primer lugar. Quiero hacerlo, Señor. Ven con tu Espíritu Santo, perdóname, límpiame, Señor. Creo en que eres mi Salvador. Quizás, Señor, ya te he conocido, pero me he apartado. Restauro mi relación contigo. Te pido perdón y que me recibas, Señor, de nuevo en tu reino. Quiero tener derecho para entrar por las puertas de la ciudad celestial. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y que tengan una linda semana.